agua que sacia tu sed. El poder de su presencia. Santo. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del autor de la fe, de aquel que siendo Dios se humanó, tomó forma de hombre conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, cuando habla del misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne, de que Dios fue visto por los ángeles, de que Dios fue predicado en el mundo, de que Dios fue creído en el mundo, de que fue recibido en gloria, de que aquel Dios que estaba en el principio de la creación vino a este mundo conforme a lo que dice Juan en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, hablando de Jesús, que es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la acción, la palabra poderosa de Dios, porque la palabra es la que cambia, la que transforma, la que entra en el corazón del hombre y le hace entender que necesita que la vida de Dios se meta en él. Cuando la palabra entra en el corazón de una persona, lo que está pasando en ese momento es que Cristo mismo está entrando a vivir, a habitar, a traer su convicción de su poder por vía del Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio, para que esa persona reciba vida y salga de la muerte en la que está. Jesús, en medio del ministerio terrenal que vino a cumplir en esta tierra, la palabra declara que Jesús estaba pasando por un lugar. Los discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer porque tenían hambre. Jesús se paró en el pozo de Jacob, y allí, mientras Jesús estaba en el pozo de Jacob, la palabra declara que a Jesús le era necesario pasar por allí. Donde quiera que Cristo pasaba, donde quiera que iba, donde quiera que la gente se reúne en el nombre de Jesús, cuando Jesús pasa por un lugar es porque es necesario. Cuando la Biblia dice que era necesario es porque allí había una necesidad que tenía que ser suplida. Allí había una necesidad, gloria al Señor, que aunque el hombre no estaba viendo, aunque los discípulos no estaban viendo, Jesús sí estaba viendo que allí él se iba a encontrar con alguien que tenía una necesidad de encontrarse con él, que alguien necesitaba ser libertado del poder del pecado, de las tinieblas, de los demonios. Alguien necesitaba ser salvo. Alabado sea Dios. Usted como yo, que no tuvo la bienaventuranza de nacer en el Evangelio, un día alguien estaba predicando a Cristo en una campaña o en una iglesia o en el hospital o en la cárcel. Alguien llegó con un mensaje hablando de que Cristo tenía poder para romper las cadenas, de que Cristo podía cambiar tu vida, de que había una esperanza viva en Cristo. Y cuando esta palabra llegó, hizo un cambio poderoso en nuestras vidas, porque inmediatamente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y hasta el día